Inicialmente revisaremos el manejo de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Es necesario tener en cuenta que los programas estadísticos y las tablas estadísticas dan valores de probabilidad acumulados o no acumulados. Si es acumulado, es decir, con menor o igual a un número determinado, implica que se incluyen todos los valores anteriores a él y él mismo. No acumulado implica que se busca es la probabilidad de que X asuma exactamente un valor específico, o sea que es con igual. Puede presentarse que lo que desea hallarse sea la probabilidad de que X sea menor o igual a un determinado valor. O sea, si se pide la probabilidad de que X adquiera máximo tal valor, o a lo sumo tal valor, o tal valor o menos. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Como lo que se pregunta incluye todos los valores de 5 hacia abajo, el cálculo se obtiene directamente en Excel con acumulado verdadero o 1, o directamente en una tabla estadística. También puede suceder que lo que se busque sea la probabilidad de que X sea menor a un valor determinado. Eso es equivalente a decir que X es menor o igual al valor inmediatamente inferior al dado. Por ejemplo, si lo que se busca es la probabilidad de que X sea menor que 5, esto es lo mismo que decir probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Puede ocurrir que la pregunta sea con mayor o igual, es decir, que lo que se pregunte sea la probabilidad de que X sea mínimo tal valor, o sea por lo menos tal valor o asuma un determinado valor o más. En ese caso, la pregunta incluye el valor determinado y todos los posteriores. Como lo que señalan los programas y las tablas son acumulados, el interrogante debe replantearse de tal forma que quede con menor o igual. Para ello, es necesario tener en cuenta que la suma de las probabilidades de todos los resultados posibles en un experimento es 1, y que por lo tanto la probabilidad de que sea mayor o igual a n es equivalente a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual al valor inmediatamente inferior al dado. Si el interrogante es con mayor, o sea, si lo que se pregunta es la probabilidad de que X asuma un valor por encima de uno específico, también debe tenerse presente que la suma de las probabilidades de todos los resultados posibles es 1. Pero en este caso, debe tenerse en cuenta que el valor predeterminado no está incluido. Por ejemplo, si se dice probabilidad de que X sea mayor que 5, lo que se pide es que X sea 6 o más. Eso significa que la probabilidad de que X asuma un valor determinado es 1 menos la probabilidad de que X tome ese valor. Si la pregunta es la probabilidad de que X sea igual a un valor determinado, puede hacerse el cálculo directamente en Excel, pero el acumulado es falso, o 0. Si se hace con tablas estadísticas, debe tenerse en cuenta que la probabilidad de que X adquiera exactamente el valor de n es la probabilidad de que X sea menor o igual a n menos la probabilidad de que X sea menor o igual al valor inmediatamente inferior. Veamos, por ejemplo, si la pregunta es probabilidad de que X sea igual a 5, debe calcularse como la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 4. Si la pregunta es la probabilidad de que X esté entre dos valores determinados, dicha probabilidad se calcula como la probabilidad de que X sea menor o igual al valor mayor menos la probabilidad de que X sea menor o igual al valor inmediatamente inferior al valor menor. Miremos el ejemplo. Si quiero evaluar la probabilidad de que X asuma un valor entre 3 y 6, incluyéndolos, debo restar la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, la curva menor, de la probabilidad de que X sea menor o igual a 6, la curva mayor. Si lo que quiere evaluarse es la probabilidad entre dos valores, pero sin incluirlos, debe restarse la probabilidad de que X tome el valor inmediatamente inferior al mayor o menos la probabilidad de que X tome el valor menor. Por ejemplo, si vamos a evaluar la probabilidad de que X esté entre 3 y 6, sin incluirlos, es decir, que X sea 4 o 5, ya que la variable es discreta, entonces no puede asumir valores decimales, entonces debe restarse la probabilidad de que X sea menor o igual a 3, o sea la curva pequeña, de la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, o sea la curva mayor. El manejo de las variables continuas es mucho más sencillo, ya que la probabilidad de que X asuma exactamente un valor determinado es prácticamente 0. Ya que si es continua significa que puede asumir cualquier valor con cualquier número de decimales. Entonces es casi imposible encontrar una persona que mida exactamente 1,865415 metros. Debido a eso, cuando se maneja una variable continua es exactamente lo mismo decir
probabilidad de que x sea menor o igual a 5 que decir probabilidad de que x sea menor a 5. O decir probabilidad de que x sea mayor o igual a 5 que decir probabilidad de que x sea mayor que 5.